Gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy, miembros del Ejército Nacional, así como del CESFRON, apresaron a cientos de ilegales que trataban de entrar por distintas comunidades de esta zona de manera irregular, según explicaron las autoridades. Los apresados en estos operativos fueron llevados a la Fortaleza Bel-Air de Dajabón, de donde fueron trasladados finalmente al puente internacional para ser devueltos a su país a través de los trámites del lugar. Precisamente contra el trasiego de mercancías, ustedes han visto que en el último mes nosotros hemos capturado bastante mercancía de contrabando y también hemos capturado bastante ilegales. El objetivo ahora mismo de todo este movimiento que ustedes ven es precisamente eso, que la frontera esté más segura, y vamos a seguir haciendo lo imposible, no lo posible, lo imposible, porque la ciudadanía se sienta segura en este lado de la frontera, que es el anhelo del señor presidente de la República. Hay muchísimos morenos que están cruzando del monte y aquí la aduana también. Mientras que otra parte de los extranjeros que pasaron la fiesta de Navidad y Año Nuevo en su país regresaban con su documentación a través del puente internacional, según se pudo notar en las oficinas de migración de esta localidad. Es toda la información que tengo desde Dajabón. Ahora retorno con ustedes a los estudios.